Nos vamos entonces con este debate que no es menor, porque finalmente habla de la justicia, del sueño de todos los colombianos de que por fin se le ponga un date quieto a la delincuencia. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el camino, Camila? Juan Pablo, pues desde hace unas semanas la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, ha liderado una campaña en contra del proyecto que anunció el ministro de Justicia y está invitando a respaldar el proyecto que ya está tramitándose en el Congreso de la República, y vamos a hablar de estas dos iniciativas. Y por eso a esta hora en Sigue la W saludamos al representante a la Cámara del Nuevo Liberalismo, Juan Sebastián Gómez, quien es ponente de esta iniciativa. Representante, buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación que nos hacen a esta hora. La verdad, muy contento de poder hablar sobre la justicia que queremos para nuestro país. Representante, precisamente, ¿cuál es ese tipo de justicia que ustedes buscan para el país? Yo creo que, sin duda alguna, esto tiene un origen y es todos queremos justicia social. En ese, digamos, en ese campo, el país votó por un cambio buscando un poco de justicia social. El gobierno ha presentado iniciativas tan importantes como la creación del Ministerio de la Igualdad, que esperamos que dé sus frutos, pero yo creo que sobre todo los colombianos necesitamos ya en el corto plazo una justicia restaurativa. O sea, que nosotros, cuando alguien infringe una ley penal, una norma penal, pues uno vea que esta persona sí, primero, le compensó a la persona que le ocasionó el daño, pero también a la sociedad, porque digamos que violó un código social que todos tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien comete un hurto, digamos un hurto simple, pues obviamente que le devuelva a la persona lo que le robó o le compense lo que le robó, pero además como violó un código social, ¿cómo va a resarcir a la sociedad esta persona que cometió una infracción penal? Sí, representante, permítame un minuto, por favor, porque también nos acompaña el abogado e investigador de justicia, Rodrigo Uprimni. Señor Uprimni, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y un saludo al representante Gómez. Uprimni, usted ha sido muy crítico de la alcaldesa Claudia López, quien ha advertido que el proyecto del ministro de Justicia lo que buscaría es excarcelar a miles de presos. Entonces, ¿cuál es su visión sobre este tema? A mí me queda realmente difícil entender la posición de la alcaldesa por la siguiente razón, porque yo estuve estudiando el proyecto del cual es ponente el representante Gómez, en su filosofía coincide exactamente con el proyecto que piensa presentar el ministro Néstor Osuna. Es decir, ambos proyectos en el fondo consideran que Colombia está enfrentando una doble crisis, una crisis de seguridad, porque a pesar de que han mejorado indicadores como el de la tasa de homicidio, de todos modos sigue habiendo indicadores de delincuencia muy altos para una sociedad democrática y la gente quiere respuestas ante esta delincuencia, pero también una crisis carcelaria muy profunda, en el que la Corte Constitucional ha declarado que existe un estado de cosas inconstitucional en las cárceles debido al hacinamiento y a las condiciones terribles de las cárceles, que entre otras cosas hacen muy difícil la resocialización. Y ambos proyectos le apuestan en esencia a fortalecer mecanismos alternativos a la cárcel. Dentro de esos mecanismos, el que señaló el representante Gómez, los mecanismos, por ejemplo, de justicia restaurativa. Ese es uno de los ejes del proyecto también que ha planteado el Ministerio de Justicia, y creo que es algo en que quienes hemos analizado el tema estamos de acuerdo. Y la alcaldesa presentó el proyecto del ministro de Justicia como si fuera simple excarcelación masiva de personas privadas de la libertad, lo que no lo es. Es un mecanismo que busca racionalizar el uso de la cárcel, pero sin afectar la seguridad ciudadana y los derechos de las víctimas. Y yo entiendo que ese es exactamente el mismo sentido del proyecto que entiendo que es de autoría de la alcaldesa López, no presentado por ella, porque la alcaldía no tiene iniciativa legislativa, sino presentada por otros congresistas, pero cuyo ponente es el representante Gómez. Y si uno lo lee, dice, mire, queremos superar el paradigma carcelario, queremos reducir el hacinamiento y contar con una política criminal coherente,
queremos aplicar justicia restaurativa y mecanismos de restauración para las víctimas, disminuir la reincidencia y el escalamiento del delito a través de medidas transformadoras y no con el uso del punitivismo. Es la misma filosofía. Entonces, realmente aquí la alcaldesa enturbió el debate y está en el fondo armando una tormenta en un vaso de agua, porque yo creo que estos dos proyectos tienen muchas coincidencias, tienen también diferencias. Porque el proyecto que presenta cuyo ponente, el representante Gómez, propone unas alternativas para fortalecer la justicia restaurativa, disminuir el hacinamiento, fortalecer los derechos de las víctimas y la justicia restaurativa, y el proyecto del ministro le apuesta a otros instrumentos. Entonces, realmente yo creo que lo que hay es no una oposición de visiones. Por eso me pareció muy desafortunado cuando, digamos, en alguna encuesta que hicieron en la radio, decían: ¿usted qué apoya, el proyecto de excarcelación del ministro o el proyecto contra la impunidad de Claudia López? Hombre, lo que nosotros queremos es un tema que humanice las cárceles, porque son situaciones dramáticas las que viven las personas privadas de la libertad, sin afectar los derechos de las víctimas y sin afectar la seguridad. Y lo que hemos visto en el pasado es que construir más cárceles, construir más cupos carcelarios no ha servido. Y entonces ambos proyectos le apuestan un poco a lo mismo, con estrategias distintas. Entonces yo realmente, teniéndole un enorme aprecio a Claudia López como una política muy honesta, valiente, inteligente, no le entiendo su carta. No le entiendo que dice: rechacen el proyecto de impunidad del ministro y apoyen el proyecto del cual yo soy autora, porque ambos proyectos tienen en el fondo la misma orientación filosófica, que es evitar el punitivismo extremo que hemos vivido en Colombia en los últimos 30 años, que ha incrementado la población carcelaria, que ha pasado más o menos de 30.000 personas privadas de la libertad a mediados de los 90 a 120.000 hoy, y que no han mejorado la seguridad ciudadana y sí ha generado hacinamiento y condiciones terribles en las cárceles, y que entonces le apostemos a otros mecanismos que, repito, uno puede combinar el respeto de los derechos de los internos sin afectar la seguridad ciudadana y los derechos de las víctimas, incluso fortaleciéndolos, porque si uno tiene menos hacinamiento en las cárceles, mejores cárceles, habrá más resocialización y menos reincidencia. Claro. Entonces yo creo representante... que yo realmente no entiendo la posición de la alcaldesa. Representante Gómez, el doctor Rodrigo Primi toca un tema muy interesante, es el de la justicia restaurativa. ¿Por qué no tener en cuenta ese tipo de justicia que incluso en Colombia ya existe pero no se aplica, y buscar la manera de que sea más extensivo hacia otros delitos, y para evitar que las cárceles estén tan congestionadas hoy en día? Esto facilitaría un poco el buscar las salidas al hacinamiento carcelario que hay. ¿No se pretende pronto, quizás en el Congreso, buscar este tipo de justicia restaurativa que sea un paso adelante en la justicia colombiana? Yo lo que espero, y coincido con el doctor Uprimi, a quien además admiro profundamente, en que los dos proyectos tienen muchas coincidencias y hay una coincidencia ideológica. Y espero que el debate en el Congreso nos permita abrir una gran discusión en torno a por qué tenemos las cárceles llenas, qué tipos de delitos son los que se cometen en Colombia, para buscar las causas de la comisión de esos delitos. Pero sobre todo, esto nos tiene que abrir un debate a que a veces, como dicen en mi pueblo, buscamos el muerto río arriba, porque el tema no es solo, no podemos reducir el debate a si queremos sacar la gente de la cárcel o no. Estamos de acuerdo con que no queremos dar un mensaje de impunidad, ni más faltaba, ni de ausencia de Estado. Al contrario, queremos que el Estado vaya mucho más allá, que el Estado plantee unas formas de resarcir el daño que en el que alguien incurre cuando comete un delito, pero por otro lado que nos permita abrir un gran debate, porque nosotros en este debate tendremos que escuchar muy bien a todo el sector justicia, a toda la rama judicial, porque por ejemplo nosotros tenemos figuras como los jueces constitucionales que no han sido nombrados, que no han sido tenidos en cuenta, digamos, en la estructura actual que se tiene. Tenemos un IMPEC con muchísimas dificultades y la respuesta fue crear el AUSPEC, que tampoco funciona. Entonces esto nos tiene que permitir abrir un gran debate en torno a qué más queremos, pero además un reto en el Congreso. Yo siempre he sido enemigo desde que estaba en la Escuela de Derecho
yo soy enemigo del populismo punitivo. Entonces, otra cosa que debemos regular en el Congreso y revisar es ese populismo punitivo, porque muchos delitos y muchas personas se encuentran en la cárcel fruto de que algunos congresistas, lo digo con el mayor respeto y respeto todas las posiciones políticas, quieren ser muy mediáticos en torno a aumentar las penas después de que se comete un delito que se vuelve mediático, y esto ha hecho que muchas más personas lleguen a la cárcel, pudiendo tener otros mecanismos alternativos para resarcir el daño que le han hecho a otras personas y a la sociedad. Entonces yo sí creo que en el Congreso de la República, y además yo he tenido muy buen diálogo con el ministro en algunos temas, yo fui uno de los ponentes de Paz Total, y espero que se abra un gran debate sin correr, que esto no sea un debate a la carrera, sino que nos permita evaluar muchísimas posibilidades, porque inclusive el proyecto del cual yo soy ponente, le he planteado a la bancada y a algunas personas algunas modificaciones. El proyecto trae cosas muy interesantes, como unos centros especiales que no son cárceles, tema que puede funcionar bien en algunas grandes capitales, pero en municipios de categorías quinta o sexta no habría con qué sostenerlos. Entonces, esto lo que nos tiene que permitir es abrir un gran debate, un debate en torno a qué tipo de justicia queremos, pero sobre todo a la justicia penal. Es que en Colombia no puede ser que todo lo volvamos cárcel, que creamos que la solución a todos los problemas es privar a la gente de la libertad, a sabiendas además de que nuestro sistema penitenciario es deficitario y sobre todo es un sistema donde no hay resocialización. Hemos mirado las cifras de reincidencia después de que las personas están en la cárcel. Eso es un tema desastroso. Nuestras cárceles se han convertido en escuelas del delito. Alguien entra por un delito menor y la siguiente vez que entra a la cárcel es porque ya cometió otro delito mayor. Entonces esto nos tiene que permitir abrir un gran debate sobre realmente, como la pregunta que ustedes plantean, qué tipo de justicia queremos en nuestro país. Ahora, profesor Uprimi, yo quiero tal vez que nos detengamos a mirar una de las situaciones que tal vez preocupa a la alcaldesa Claudia López, y yo creo que no solamente a la alcaldesa, sino a los ciudadanos en general, y tiene que ver con la posibilidad de que una vez entre en vigencia esta nueva ley, que igual, como dice el representante, tendrá que ser discutida y debatida, ojalá lo suficiente al interior del Congreso de la República, pues por principio de favorabilidad, hay algunos delincuentes que puedan empezar a pedir, oiga, no, es que yo ya me puedo ir libre, yo ya cumplí el tiempo, o yo quiero cumplir de tal manera. No hay un riesgo que delincuentes que no han sido debidamente resocializados, por lo mismo que usted señala, y es que en la cárcel no se resocializa, puedan volver a las calles con mucha facilidad, otra vez a delinquir. No puede estar de pronto ahí ese diablillo que incomoda a la alcaldía, y por qué no a la ciudadanía. Mire, es que le leo aquí un comentario que acaba de llegar a través de YouTube Live, dice Ana Osorio Restrepo, entonces que lo suelten otra vez a delinquir en la calle. Hay un temor, y el temor pues creo que no es infundado. A eso hay que hacerle varias precisiones. La primera precisión es que la alcaldesa sacó una cifra poco justificable metodológicamente de que saldrían libres si se aprueba el proyecto del ministro unas 7.000 personas de las cárceles y en total impunidad. Y yo no sé dónde sale esa cifra. No ha habido ninguna evaluación hasta ahora del impacto concreto que tendría la propuesta del ministerio si es aprobada. Yo tengo frente a la propuesta del ministerio algunos reparos, pero comparto totalmente sus propósitos y su filosofía, como comparto los propósitos y filosofía de la propuesta del proyecto del cual es ponente el representante Gómez, que va en la misma dirección. Lo que hay que hacer es fortalecer los mecanismos de resocialización, y para fortalecer los mecanismos de resocialización tiene que haber unos mecanismos de salida progresiva de las cárceles. Es decir, que una persona que ha cumplido ya una parte de su pena, entonces se le puedan establecer mecanismos para que tenga un régimen penitenciario más flexible, por ejemplo, que pueda salir a trabajar y volver a la cárcel, y que luego tenga apoyos para que su reinserción sea más fácil, y no lo que sucede actualmente, que a veces la persona cumple su pena y abruptamente de un día para otro sale de la cárcel sin que haya habido mecanismos de progresiva reincorporación en la sociedad. Entonces yo no creo.
Fíjense que el ministerio ha eludido la, entre comillas, salida fácil, que sería una rebaja masiva de penas. Es decir, que algunos han propuesto, ¿no? Pues para acabar el hacinamiento, pues muy fácil, bajémosle 20% de las penas a todos los que están presos. Y se ha negado a hacer esa medida porque esa medida sí podría poner en riesgo ciertos elementos de la seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que uno de los errores conceptuales de la alcaldesa, que yo creo que en la columna de ayer destacó muy bien el gran penalista Yesid Reyes, es creer que esos mecanismos en donde una persona que ha sido condenado, digamos, a 10 años de prisión, pero muestra un comportamiento excelente en la cárcel, se le pueda, después de un cierto tiempo, permitirle una cárcel más abierta y progresivamente se reincorpora y por consiguiente no reincida. Yo creo que eso es mejor para la sociedad que decir, no, es que si usted le condenaron a 10 años de cárcel y no cumple 10 años de cárcel es impunidad. No, en ninguna parte del mundo se entiende que una persona no cumpla la totalidad de su pena es impunidad, porque se admite que el comportamiento en la cárcel de una persona es un factor que le permite reducciones de pena para progresivamente reinsertarse en la sociedad con esa idea de la función resocializadora de la pena. Entonces, realmente yo creo que la alcaldesa, como dicen algunos franceses, cuando analizan este tipo de argumentos, se inventó un monstruo y después se asustó con él. Por ejemplo, ese monstruo que dijo, es que aquí de 10 personas que capturan, 8 nomás van a la cárcel y ahora nos van a decir con este proyecto entonces que esos 8 ya es impunidad y que con este proyecto los 2 que capturaron los van a soltar. En ninguna parte del proyecto dice eso. Y el hecho de que capturen a personas que fueron que la justicia libere a personas que fueron capturadas, no obligatoriamente es impunidad, puede que haya sido una captura arbitraria de la policía, puede que haya sido una captura por un delito que no amerita cárcel y una infinidad de posibilidades. Entonces yo creo que infortunadamente en este caso la alcaldesa ha enturbiado un debate que se podría hacer como lo estamos haciendo aquí con el representante Gómez, un debate razonado en donde se miren de los distintos proyectos qué es lo bueno, lo regular, lo malo que tiene, que se ajusten y logremos lo que creo que todos los que han trabajado política criminal estamos de acuerdo, que es que hay que humanizar las cárceles no solo por los derechos de los internos, a veces se olvida que ahí hay personas y esas personas tienen suspendido su derecho a la libertad personal, pero tienen su dignidad plena. Y no solo por eso, sino porque termina siendo mejor para la sociedad. Aquellas sociedades que tienen mejores cárceles logran mejor resocialización y evitan mucho más la reincidencia sin afectar para nada la seguridad ciudadana, sino por el contrario, fortaleciendo. Entonces, esa idea de oponer los derechos de los ciudadanos, que yo defiendo los derechos de los ciudadanos y no tanto los de los presos, es una mala forma de enfocar el debate. Debemos lograr satisfacer los derechos de las personas privadas de la libertad y al mismo tiempo garantizar mecanismos de seguridad ciudadana y de satisfacción de los derechos de las víctimas. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con el representante Gómez. En eso muchas veces la justicia restaurativa logra esos propósitos en mucha mejor forma que la justicia carcelaria. Representante Gómez, el proyecto que usted está liderando dice que habría sanciones efectivas contra una larga lista de delitos que no están siendo judicializados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un robo, con una estafa o con las lesiones personales? Mire, es que delitos como la estafa al cual tú haces mención es uno de los delitos con mayor impunidad en Colombia. Hoy muchos nos sentimos estafados porque les hackean el celular, las redes sociales, a través de ellos estafan personas y es quizás el delito, a pesar de que haya denuncias, que menos termina, digamos, en términos de justicia, encontrando la persona que este delito y resarciendo el daño de la víctima. Entonces, cosas como estas tenemos que empezar a buscarles unos mecanismos alternativos de cómo estas personas definitivamente sí puedan resarcir el daño que le están haciendo a la sociedad. Y nosotros, alguien me dijo en una audiencia pública que hicimos que tal vez estábamos siendo un poco románticos, porque esto inclusive lo estuvimos atando a la propuesta digamos, al discurso que nos ha seducido mucho por parte de Johanna Badamón sobre
sobre las segundas oportunidades. Yo creo en eso, creo que no todo debe ser cárcel, y el sueño es llegar a que, por ejemplo, alguien que comete un hurto, como tú lo mencionas, tenga que resarcir el daño en lo económico de lo que se robó, pero tenga que prestarle un servicio social a la sociedad. Y no me parece descabellado empezar a pensar que estas personas que cometieron un delito tengan que pagar trabajo social en las calles. Por ejemplo, cuando uno comete una infracción al código de tránsito, pues tiene que pagar unas horas de servicio comunitario. ¿Por qué no estas personas podrían ayudarnos a limpiar los parques, por ejemplo en Bogotá, limpiar las estaciones de Transmilenio, ayudar con el manejo de temas de movilidad, etcétera, etcétera? Pero a la par de eso, y ahí es cuando decían que yo era un poco romántico, porque muchas personas dicen, yo nunca he tenido una oportunidad en mi vida, no he tenido la segunda, es que no he tenido ni la primera. No sé hacer nada en la vida, no he tenido una oportunidad. ¿Por qué no también horas de ese servicio que deben pagar, convertirlas en horas de estudio para hacer tecnologías, para poder ser tecnólogos y que terminen de cumplir una pena, donde primero pues le reviertan a la persona que le cometieron, digamos, ese hurto, pues que le paguen de alguna manera lo que le robaron, pero además que le presten un servicio a la sociedad y que se formen de otra manera para tener una herramienta social distinta, por ejemplo, en términos laborales, y que no tenga que cometer un delito porque no tenga, digamos, cómo llevarle comida a su familia. Además, por otra cosa, que no todo nos genere un antecedente penal, lo digo con mucho respeto. Es que en Colombia ocurre que alguien que a los 18 años un día cometió un daño en bien ajeno, quebró un vidrio, se robó un espejo de un carro, que no estoy diciendo que no sea grave, pero que digamos ocurre y queda con un antecedente penal, esa persona no vuelve a conseguir trabajo, nadie lo vuelve a emplear y mucho menos el sector público. Entonces esa persona pues sigue su camino delictual, sigue cometiendo delitos durante toda su vida, y estamos llenos de personas con delitos como estos, pero sobre todo un montón de personas jóvenes en la cárcel, de menores de 25 años, que seguramente van a pasar 8, 10 o 12 o 15 años en la cárcel, y cuando salgan van a perder toda esa juventud y la capacidad de aprender un oficio, la capacidad de resarcir en la sociedad el daño que efectivamente cometieron, pero sobre todo tratar de que seamos unos mejores ciudadanos y que nuestras cárceles, pero más que las cárceles, todo el sistema penitenciario colombiano dentro de la política criminal sea restaurativo y nos genere una mejor sociedad, que creo que es lo que todos queremos. Quiero hacerle esta pregunta tanto al profesor Uprimi como al representante Gómez. Arranco con usted, profesor Uprimi, que de hecho es una pregunta que interpreto yo de algo que escribe @JavierMS a través de nuestro chat del YouTube Live. Dice él: se acaba el temor por el castigo. Si no hay castigo, no hay ningún temor para delinquir. ¿Hasta dónde? Y aquí viene pues mi interpretación. ¿Hasta dónde el hecho de flexibilizar o de ser menos exagerados, si se vale la expresión, a la hora de mandar a los colombianos a la cárcel, termina convirtiéndose casi en un incentivo para delinquir, porque entonces se considera que no habrá pena? Profesor Uprimi. Yo creo que esa pregunta parte del supuesto que las penas durísimas disuaden, aun cuando la impunidad sea altísima. Y desde el gran Marqués de Beccaria, que escribió por allá en 1750 un clásico que se llama De los delitos y las penas, él planteó una tesis que luego se ha verificado empíricamente en numerosísimos estudios, que no es la atrocidad de la pena, sino la certeza del castigo lo que disuade a las personas. Y permítame, le pongo un ejemplo. Digamos que haya una pena de 30 años de cárcel por robar en un supermercado, pero que la posibilidad de que a uno lo cojan sea de 1 en 1.000.000. La mayoría de la gente esa pena no lo disuade y robaría en el supermercado si es que solo evitaría esa conducta por el temor a la sanción penal. Y supongamos en otro país en donde la pena por robar en un supermercado sea, como decía el representante Gómez, que usted tenga que reconocer esa culpa y asumir esa vergüenza, y al mismo tiempo haga labores comunitarias, por ejemplo, como
barrer las calles, no va a la cárcel, barrer las calles es una pena mucho más suave, pero que haya casi certeza de que si usted roba en un supermercado será capturado y tendrá que pasar por ese mecanismo de justicia restaurativa. Y yo le pregunto a quien escribió eso, ¿qué disuade más? ¿La pena de 30 años con bajísima probabilidad de cumplimiento o la sanción restauradora con altísima probabilidad de sanción efectiva? Y yo creo que la experiencia muestra lo segundo, y además evita uno que una persona que cometió un pequeño crimen termine metido en cárceles terribles donde de pronto se socializa en la criminalidad y no en la resocialización como reintegración como ciudadano. Entonces nadie está diciendo que los delitos no tengan sanciones. Nadie está diciendo que crímenes atroces no tengan sanciones severas, incluyendo cárcel, sino que dosifiquemos bien. Y yo creo que en Colombia hemos dosificado mal. Nosotros hicimos un estudio, yo fui miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal hace unos 10 años y salió un informe en el 2012 y mostrábamos cómo en los últimos 25 años ha habido unos incrementos punitivos de hace 600% en muchos delitos, ese incremento de la población carcelaria y no hemos reducido la criminalidad. Entonces yo creo que es tiempo de apostarle a una estrategia distinta, que es la misma estrategia del proyecto que defiende el representante Gómez, y por eso, repito, me sorprende mucho el ataque visceral de la alcaldesa contra el proyecto del Ministerio de Justicia. Representante, le hago exactamente la misma pregunta, le traslado la misma pregunta que le hice al profesor Uprimi, y se la voy a adobar aquí con dos comentarios más que van llegando a través del YouTube Live, que es nuestro contacto permanente con la audiencia. Dice Zero Slifer: señor, es que usted está hablando de personas latinoamericanas, no de ciudadanos del primer mundo. Y luego acota lo siguiente: lo que dice el señor Canoso, o sea, el profesor Uprimi, ¿qué hacemos? El profesor Uprimi es Canoso. El señor Canoso ya pasa. Los políticos roban a manos llenas y solo asumen la culpa, no pasa nada más. ¿Usted cómo responde a estos comentarios que sí, lo que dicen es cárcel, cárcel, cárcel? No, lo que pasa es que hay que aceptar que en Colombia, fruto de la impunidad de muchos delitos, de que las penas no se cumplen, de lo que se vive también en las cárceles, porque ustedes lo han denunciado, cuando tenemos presos que viven en unas categorías con fiestas, con trago, con visitas, digamos, no tan santas, versus lo que se vive en otro tipo de patios, hacen que la gente y todos los colombianos estemos indignados y sintamos que no hay justicia. Pero eso tampoco nos puede llevar a que lo que queremos es venganza, o sea, como sociedad no puede. Entonces, el que se robó algo, y se lo robó porque tomó de un supermercado un paquete de papas o se robó media aguardiente o de ron, pues le vamos a cortar la mano, porque lo que queremos es venganza, ¿no? Yo creo que hay que moderar un poco el debate para que el debate no se enrarezca. Yo creo que aquí no hay que enfrentar a la alcaldesa con el ministro, sino al contrario, encontrar esos vasos comunicantes, esos puntos comunes que nos pueden llevar a repensar el tipo de justicia en términos de que no haya impunidad, sino sanciones reales, cumplibles, pero que además nos hagan una mejor sociedad, porque definitivamente solamente meter personas a la cárcel, llenar las cárceles de personas, aumentar las penas, no nos está dando ningún resultado, sino por el contrario, cada vez tenemos violación más de derechos en las cárceles, mayor reincidencia por parte de las personas que salen de la cárcel, y esto obviamente no está contribuyendo en absolutamente nada a lo que queremos todos los colombianos, que es justicia, es que quien viola alguna norma de cualquier tipo, pues tenga que resarcir, digamos, a la sociedad y a la persona a la cual le cometió, por ejemplo, un delito como el hurto. Sí, representante, ¿y por qué no se sientan con el ministro de Justicia y sacan un solo proyecto, ya que tienen pues la misma intención y es mejorar la política criminal? Mire, yo no tengo esa vanidad de algunos que nosotros a veces en la Cámara damos 3 debates sobre el mismo tema porque nadie cede en sentarse con el otro a juntar el proyecto. Aquí lo que necesitamos es resultados y ser efectivos y racionales también en los trámites legislativos. Yo he tenido unas conversaciones muy interesantes con el señor ministro, por ejemplo, cuando debatimos Paz Total. Entonces, pues yo estoy totalmente presto a sentarme con el gobierno,
conciliar los temas, revisar cada uno de los puntos del proyecto, y si en algún momento los dos proyectos los podemos unir, bienvenido sea, y que el trámite legislativo sea mucho mejor, mucho más fácil, y que tengamos un mejor resultado para todos, y no caer en un debate netamente político para que no se enrarezca el debate, porque lo que queremos es tener un buen proyecto y tener justicia para todos. Comentarios a esta. Canoso está de Adelante. acuerdo con el representante Gómez. Gracias, profesor Canoso, Rodrigo Primi, por estar con nosotros. Sigue la W, y al representante Juan Sebastián Gómez por acompañarnos. Una buena tarde para ustedes. No, muchas gracias. Nos pusimos de acuerdo el Canoso del peludo. Muchas gracias.